cada noche, su hermano soñaba que ella volvía, y le contaba lo que veía desde el otro lado. Hay vínculos que la muerte no puede romper. Lazos invisibles que conectan almas más allá del tiempo, del espacio, incluso más allá de la tumba. Esta es la historia de dos hermanos argentinos cuya conexión desafió todas las leyes de la naturaleza. Una historia documentada en testimonios familiares y estudios académicos que aún hoy genera debate en círculos de parapsicología y psicología del duelo. Prepárense para conocer el caso de Sofía y Matías, los hermanos que nunca dejaron de hablar, ni siquiera cuando uno de ellos cruzó al otro lado. Córdoba, Argentina. Año 1991. En un barrio tranquilo de clase media, vivía una familia común, padre empleado bancario, madre maestra de primaria, y dos hijos inseparables. Sofía tenía 9 años, era la mayor, curiosa, protectora, siempre cuidando a su hermano menor. Matías acababa de cumplir 6 años, tímido, callado, pero con una imaginación desbordante que solo su hermana parecía comprender. Los vecinos los veían siempre juntos, caminando a la escuela tomados de la mano, jugando en el patio hasta el anochecer, compartiendo secretos en su propio lenguaje de códigos y gestos que solo ellos entendían. La conexión entre Sofía y Matías era extraordinaria incluso antes de la tragedia. Su madre relataría después que los hermanos parecían comunicarse sin palabras, que cuando uno estaba triste el otro lo sabía sin preguntar, que compartían pesadillas en la misma noche sin haberse contado nada previamente. Era como si sus mentes estuvieran sincronizadas en una frecuencia que nadie más podía captar. Los psicólogos infantiles que después estudiarían el caso sugerirían que esta conexión previa fue fundamental para lo que vendría después. Como si el universo estuviera preparando un canal de comunicación que trascendería la vida misma. Fue un accidente absurdo, de esos que te hacen cuestionar el sentido de todo. Una tarde de marzo, jugando en la casa de una prima, Sofía subió a buscar una pelota que había caído en la terraza. Las escaleras estaban mojadas por una lluvia reciente. Nadie sabe exactamente qué pasó. Un resbalón, un grito, y Sofía cayó desde 3 metros de altura. El golpe en la cabeza fue devastador. Para cuando llegaron los paramédicos, ya era demasiado tarde. Sofía murió esa misma tarde en el hospital, rodeada de médicos impotentes y una familia destrozada que no podía creer lo que acababa de suceder. Matías no estuvo presente en el accidente, pero dicen que en el momento exacto en que su hermana cayó, él comenzó a llorar sin razón aparente en su casa. Su abuela, que lo cuidaba esa tarde, recordaría después que el niño gritó el nombre de Sofía y corrió hacia la puerta como si supiera que algo terrible había ocurrido. Cuando le dieron la noticia horas más tarde, Matías no lloró más. Se quedó en silencio, mirando la fotografía de su hermana en la sala, con una expresión que su madre describió como ausente, como si parte de él se hubiera ido con ella. Los días siguientes al funeral fueron un infierno para la familia. El padre se sumergió en el trabajo para no pensar. La madre lloraba en silencio durante las noches, tratando de ser fuerte durante el día. Pero Matías simplemente esperaba. Se sentaba en la cama que habían compartido, mirando el espacio vacío donde antes dormía Sofía, y esperaba. Cuando le preguntaban qué hacía, respondía con una serenidad inquietante: estoy esperando que vuelva. Los adultos pensaron que era su forma de negar la realidad, el mecanismo de defensa natural de un niño de 6 años ante una pérdida incomprensible. Pero entonces comenzaron los sueños. La primera noche fue exactamente una semana después del funeral. Matías se despertó a las 3 de la madrugada gritando, pero no de miedo. Gritaba de emoción. Cuando sus padres corrieron a su habitación, lo encontraron sentado en la cama, sonriendo por primera vez desde la tragedia, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Vino Sofía, dijo simplemente. Me habló en mi sueño. Me dijo que está bien, que no duela tanto, que ella está en un lugar donde no hay dolor. Los padres se miraron con tristeza, pensando que era solo un sueño de consuelo, la mente del niño creando una despedida que nunca pudo tener.
Pero los sueños continuaron. Noche tras noche, semana tras semana, Matías soñaba con su hermana. Y no eran sueños vagos o confusos como los que todos tenemos. Eran encuentros vívidos, conversaciones detalladas que Matías recordaba con precisión fotográfica al despertar. Comenzó a llevar un cuaderno donde dibujaba y escribía todo lo que Sofía le contaba. Sus padres, preocupados, lo llevaron a un psicólogo infantil, el doctor Roberto Casas, quien quedaría fascinado con el caso y lo documentaría en sus archivos profesionales. En los sueños, según relataba Matías, Sofía le describía el lugar donde estaba. Es como un jardín enorme, decía el niño, pero las flores brillan de colores que no existen aquí. Sofía le contaba que no estaba sola, que había otros niños, que había personas mayores que cuidaban de todos, que se sentía en paz. Pero lo más extraordinario eran los detalles específicos que Sofía revelaba en estos encuentros oníricos, detalles que Matías no podría haber conocido por medios normales. En uno de los sueños más impactantes, aproximadamente 3 semanas después de la muerte de Sofía, Matías despertó y le dijo a su madre algo que la dejó helada: «Mamá, Sofía dice que perdones a la tía Laura. Dice que ella no tuvo la culpa, que las escaleras estaban mojadas y fue un accidente. Dice que la tía Laura llora todas las noches y se culpa, pero que Sofía no está enojada con ella». La madre de Matías sintió que el mundo se detenía. Efectivamente, Laura, la prima en cuya casa había ocurrido el accidente, estaba devastada por la culpa, pero la familia no había hablado de esto delante de Matías. Laura vivía en otra ciudad y no la habían visto desde el funeral. ¿Cómo podía saber el niño sobre sus lágrimas nocturnas? Los padres decidieron investigar. Llamaron a Laura y, efectivamente, ella confesó entre sollozos que no podía dormir, que se culpaba constantemente, que sentía que había destruido una vida y una familia. Cuando escuchó el mensaje de perdón que supuestamente venía de Sofía a través de los sueños de Matías, Laura lloró de alivio. Fue el inicio de su proceso de sanación. Pero también fue el inicio de algo más profundo para la familia, la comprensión de que quizás, solo quizás, esos sueños eran algo más que la imaginación de un niño traumatizado. El doctor Casas comenzó a documentar sistemáticamente los sueños de Matías. Le pidió al niño que escribiera o dibujara todo lo que recordaba inmediatamente al despertar. El psicólogo, formado en la tradición científica más ortodoxa, admitía sin embargo que el caso lo desconcertaba. Los sueños de Matías tienen una coherencia narrativa inusual para un niño de su edad, escribió en sus notas. Las descripciones son consistentes, los detalles se mantienen entre sueños, y hay información verificable que el niño no debería conocer. El doctor no se atrevía a confirmar que fueran visitas reales del más allá, pero tampoco podía descartarlo completamente. En otro sueño memorable, Sofía le dijo a Matías dónde había escondido un pequeño brazalete de plata que su abuela le había regalado antes de morir. «Está en la caja de zapatos debajo de mi cama, la que tiene dibujos de corazones», le dijo. La familia había buscado ese brazalete durante días para enterrarlo con Sofía, pero no lo habían encontrado. Siguiendo las instrucciones del sueño, buscaron en el lugar indicado y, efectivamente, allí estaba el brazalete, envuelto en un pañuelo de papel dentro de una caja de zapatos decorada que ni los propios padres recordaban que Sofía guardara debajo de su cama. El hallazgo dejó a todos sin palabras. Pero los sueños no eran solo sobre objetos perdidos o mensajes de consuelo. Sofía, según Matías, también le contaba sobre su nueva existencia, sobre las reglas de ese otro lugar. Ella dice que el tiempo allá no es como acá, explicaba el niño con seriedad sorprendente para su edad. Dice que un día allá puede ser como un año acá, o al revés. Dice que puede vernos pero nosotros no podemos verla, excepto en sueños porque cuando dormimos nuestra parte que no es cuerpo puede moverse más libre. Los vecinos comenzaron a enterarse. Algunos creían, otros pensaban que era un mecanismo de duelo elaborado. Pero todos coincidían en algo: Matías había cambiado. Ya no era el niño tímido y callado de antes. Hablaba con una madurez extraña, como si hubiera envejecido años en pocas semanas.
Sus maestras notaron que en la escuela dibujaba constantemente los mismos símbolos, espirales, círculos conectados, formas geométricas complejas. Cuando le preguntaban qué significaban, Matías respondía, son las cosas que Sofía me muestra. Dice que así se ve la energía cuando estás del otro lado. A medida que pasaban los meses, los sueños se volvieron más espaciados pero más profundos. Sofía comenzó a hablarle a Matías sobre otras personas que había conocido allá. Le describió a una señora mayor con un lunar en la mejilla que decía ser la bisabuela de Matías, alguien que había muerto mucho antes de que él naciera. Cuando Matías describió a esta mujer a su abuela materna, la anciana palideció y sacó una vieja fotografía de una caja de recuerdos. Era su propia madre, quien efectivamente tenía un lunar distintivo en la mejilla izquierda. Matías nunca había visto esa fotografía antes, estaba guardada en un álbum que la abuela no había abierto en décadas. El doctor Casas continuó sus sesiones con Matías durante casi un año. En sus notas finales, escritas en diciembre de 1992, el psicólogo concluyó, el caso de Matías presenta características que desafían explicaciones convencionales. Si bien el trauma del duelo puede generar sueños vívidos, la cantidad de información verificable que el niño ha producido supera lo que podríamos atribuir a coincidencia o imaginación. No puedo, como profesional, afirmar que estemos ante un fenómeno paranormal genuino, pero tampoco puedo descartarlo. Lo que sí puedo afirmar es que estos sueños, sean cual sea su origen, han sido terapéuticos tanto para el niño como para su familia. Había algo más en las notas del doctor Casas que vale la pena mencionar. El psicólogo documentó que otros miembros de la familia comenzaron a tener sus propios sueños con Sofía, aunque ninguno con la intensidad o frecuencia de los de Matías. La madre soñó una vez que Sofía le decía que dejara de llorar tanto, que eso la hacía sentir triste desde donde está. El padre soñó que su hija lo abrazaba y le agradecía por haber sido un buen papá. Incluso primos y tíos reportaron sueños ocasionales. Era como si Sofía estuviera intentando comunicarse con todos, pero solo Matías tenía el canal completamente abierto. A los investigadores de la Universidad de Buenos Aires que estudiaron el caso años después les llamó la atención un patrón específico, los sueños de Matías siempre ocurrían en las primeras horas de la madrugada, típicamente entre las 2 y las 4 de la mañana, lo que coincide con lo que algunos estudios de parapsicología denominan las horas sensitivas. Momentos en que la actividad cerebral de las ondas Z está en su punto máximo y la barrera entre consciente e inconsciente es más permeable. ¿Casualidad? ¿O acaso existe realmente una ventana horaria donde la comunicación entre mundos se vuelve posible? Uno de los sueños más emotivos ocurrió en el primer aniversario de la muerte de Sofía. La familia estaba reunida en el cementerio, todos llorando alrededor de la tumba adornada con flores frescas. Esa noche, Matías soñó que Sofía lo llevaba de la mano a un lugar hermoso lleno de luz. No quiero que estés triste, le dijo en el sueño. Yo estoy feliz acá. Extraño abrazarte, pero puedo sentir tu amor desde aquí. Y eso es suficiente hasta que volvamos a estar juntos. Matías despertó llorando, pero eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de aceptación. Los sueños comenzaron a espaciarse más después de ese primer año. De ser casi diarios, pasaron a semanales, luego mensuales. Matías explicaba que Sofía le había dicho que así tenía que ser, que él necesitaba seguir viviendo su propia vida, hacer amigos, crecer, aprender. Ella dice que siempre va a estar conmigo, pero que ya no necesito soñarla tanto porque ahora la llevo dentro de mi corazón, contaba el niño. Sus padres notaron que efectivamente Matías estaba mejorando, volviendo a ser un niño normal, aunque con una profundidad emocional inusual para su edad. Si me estás escuchando y esta historia te ha conmovido, te invito a que le des like a este video y lo compartas con alguien que necesite escuchar sobre el amor que trasciende la muerte. Cada compartir ayuda a que estas historias reales lleguen a más personas que buscan respuestas sobre lo que hay más allá. Para cuando Matías cumplió 10 años, los sueños eran raros, quizás uno cada pocos meses.
Pero cuando ocurrían, seguían siendo igual de vívidos y significativos. En uno de esos sueños tardíos, Sofía le habló sobre su futuro. Vas a ser alguien que ayuda a otros, le dijo. Vas a usar lo que aprendiste de mí para hacer que otras personas no tengan tanto miedo a la muerte. Matías no entendió completamente qué significaba eso en ese momento, pero años después, ya como adulto, estudiaría psicología con especialización en tanatología y duelo infantil, dedicando su vida profesional a ayudar a familias que atraviesan pérdidas similares a la que él experimentó. Los archivos del Dr. Casas fueron eventualmente donados a la Universidad de Buenos Aires, donde se convirtieron en parte de un estudio más amplio sobre sueños post-duelo en niños. Publicado en 1997. El estudio, aunque cuidadosamente redactado en lenguaje científico neutral, concluía que aproximadamente el 65% de los niños que pierden a un hermano reportan sueños vívidos con el fallecido en el primer año después de la pérdida. Sin embargo, los investigadores admitían que casos como el de Matías, con información verificable y detalles específicos desconocidos por el soñador, eran extraordinariamente raros, representando menos del 5% de todos los casos estudiados. Hubo escépticos, por supuesto. Algunos sugirieron que Matías podría haber escuchado conversaciones de adultos sin que estos se dieran cuenta, que su mente infantil podría estar reconstruyendo información fragmentada en forma de sueños coherentes. Otros propusieron que la familia, en su desesperación por mantener viva la memoria de Sofía, podría estar inconscientemente validando y reforzando las narrativas del niño. Estas son explicaciones racionales, posibles, y no podemos descartarlas completamente. Pero hay momentos, detalles específicos, que desafían estas explicaciones simples. Como aquella vez en que Matías dibujó en sus sueños un símbolo específico que Sofía supuestamente le había mostrado, un diseño geométrico complejo de círculos entrelazados. Semanas después, mientras limpiaban la antigua habitación de Sofía, encontraron ese mismo símbolo garabateado en la última página de uno de sus cuadernos escolares. Un cuaderno que había estado guardado en una caja en el ático y que Matías nunca había visto. La coincidencia era estadísticamente improbable hasta el punto de lo imposible. O como aquella ocasión en que Sofía, según los sueños de Matías, le describió un accidente de auto que iba a suceder cerca de su escuela, días antes de que ocurriera. Va a chocar un auto azul con uno rojo en la esquina de la panadería, le había dicho en el sueño. Pero no te preocupes, nadie se va a lastimar mucho. 3 días después, exactamente ese accidente ocurrió, un auto azul chocó con uno rojo en esa esquina específica. Fue un accidente menor, sin heridos graves, pero lo suficientemente específico como para que la madre de Matías se quedara sin palabras cuando su hijo simplemente dijo, ya sé, mamá. Sofía me lo había contado. ¿Qué hacemos con estos detalles? ¿Cómo los explicamos? La ciencia no tiene todas las respuestas, y quizás eso está bien. Quizás no todo necesita ser explicado, medido, cuantificado. Quizás algunas experiencias humanas existen en ese espacio liminal entre lo conocido y lo desconocido, entre lo que podemos probar y lo que solo podemos sentir. La familia de Matías eventualmente se mudó a Buenos Aires cuando él tenía 12 años, buscando un nuevo comienzo en una ciudad más grande. Los sueños con Sofía continuaron, aunque muy ocasionalmente, como visitas de una amiga que ahora vive muy lejos. Matías creció, fue a la universidad, se hizo psicólogo como Sofía le había predicho en uno de aquellos sueños de años atrás. En su práctica profesional, se especializó en ayudar a niños que han perdido hermanos, utilizando su propia experiencia como fuente de empatía y comprensión genuinas. En una entrevista que dio años después, ya como adulto, Matías reflexionó sobre aquellos sueños que marcaron su infancia. No sé si Sofía realmente me visitaba desde otro plano de existencia, o si mi mente creó una forma elaborada de procesar el duelo. Honestamente, ya no me importa cuál es la explicación correcta. Lo que sé es que esos sueños me salvaron. Me dieron consuelo cuando no había consuelo posible. Me ayudaron a entender que el amor entre hermanos no termina con la muerte.
Y si eso fue real o fue mi cerebro siendo increíblemente compasivo conmigo mismo, el resultado es el mismo: sobreviví la peor pérdida de mi vida y encontré un propósito en ella. Hay una sabiduría profunda en esas palabras. Quizás la pregunta no debería ser si los sueños de Matías eran reales en un sentido objetivo y verificable, sino que nos dicen sobre la naturaleza del amor, la memoria y nuestra necesidad humana de conexión que trasciende incluso la muerte. Los sueños, sean ventanas al más allá o mecanismos psicológicos extraordinarios, cumplieron una función vital: permitieron que un niño traumatizado siguiera sintiendo el amor de su hermana cuando más lo necesitaba. Estudios modernos sobre duelo infantil han demostrado que los niños que reportan visitas de seres queridos fallecidos, ya sea en sueños o en experiencias de vigilia, tienden a procesar el duelo de manera más saludable que aquellos que no tienen estas experiencias. Es como si la psique humana, especialmente en la infancia, tuviera mecanismos de protección extraordinarios que activan cuando enfrentamos pérdidas devastadoras. O quizás, solo quizás, es evidencia de que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo y encuentra formas de comunicarse con quienes quedan atrás. La última vez que se documentó que Matías tuvo un sueño con Sofía fue en 2010, casi 20 años después de su muerte. En ese sueño, ya no era una niña de 9 años, sino una joven mujer de la edad que habría tenido si hubiera vivido. He estado creciendo contigo, le dijo en el sueño. Aunque no puedas verme, he estado a tu lado todo este tiempo. Y voy a seguir estando hasta que llegue tu hora de cruzar, y ese día, yo seré quien te reciba del otro lado. Matías despertó de ese sueño con una sensación de paz absoluta, una certeza inexplicable de que, sin importar lo que venga después de la muerte, no estará solo. Esta historia nos deja con más preguntas que respuestas, y tal vez eso es exactamente como debe ser. Nos recuerda que el vínculo entre hermanos puede ser tan profundo que trasciende las leyes conocidas de la física y la biología. Nos muestra que el amor verdadero, el amor incondicional entre hermanos que crecieron juntos, compartieron secretos, se protegieron mutuamente, ese amor no se evapora simplemente porque un corazón deja de latir. Quizás el amor verdadero crea su propio campo de energía, su propia frecuencia que permanece resonando incluso cuando una de las fuentes originales desaparece del plano físico. Quizás la conciencia no está confinada al cerebro físico sino que existe en algún nivel cuántico que apenas estamos comenzando a entender. O quizás la mente humana es tan increíblemente poderosa que puede crear experiencias indistinguibles de visitas reales cuando eso es lo que necesitamos para sobrevivir el dolor insoportable. Sea cual sea la verdad, el caso de Sofía y Matías nos enseña algo fundamental sobre la condición humana, nuestra necesidad de creer que la muerte no es el final, que los que amamos siguen de alguna manera con nosotros. Que nos volveremos a encontrar. Esa necesidad no es debilidad o negación, es una de las cosas que nos hace profundamente humanos. Es lo que nos permite seguir amando incluso cuando sabemos que todos los que amamos eventualmente morirán o moriremos nosotros primero. Los archivos del caso de Matías permanecen en la Universidad de Buenos Aires, disponibles para investigadores serios que quieran estudiar el fenómeno de los sueños post-duelo en niños. El Dr. Casas falleció en 2005, pero antes de su muerte declaró en una entrevista que el caso de Matías había sido el más extraordinario de toda su carrera. El único que lo hizo cuestionar seriamente sus creencias materialistas sobre la naturaleza de la conciencia y la muerte. La madre de Matías, en una entrevista concedida años después, dijo algo que resume perfectamente la esencia de toda esta historia: perdí a mi hija de la manera más terrible que puedes imaginar. Pero gracias a los sueños de Matías, nunca la perdí completamente. Sofía sigue siendo parte de nuestra familia, solo que ahora la llevamos en el corazón en lugar de tenerla en nuestros brazos. Y eso, aunque doloroso, es suficiente para seguir adelante. Esta historia real nos muestra que el amor fraternal puede ser tan poderoso que crea puentes entre mundos. Nos enseña que quizás la muerte no es una pared sino una puerta, no un final sino una transformación. Y nos recuerda que aquellos a quienes amamos nunca realmente se van,
sino que encuentran nuevas formas de permanecer en nuestras vidas si estamos dispuestos a escuchar, a sentir, a creer en la posibilidad de que el amor es más fuerte que la muerte. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has perdido a alguien y te preguntabas si alguna vez volverás a sentir su presencia, quiero que sepas que no estás solo en esa pregunta. Millones de personas alrededor del mundo reportan experiencias similares, sueños vívidos con seres queridos fallecidos, sensaciones de presencia, signos y señales que parecen venir de otro lugar. La ciencia aún no puede explicar completamente estos fenómenos, y quizás nunca pueda. Pero la falta de explicación científica no invalida la experiencia humana real. Te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte más historias reales como esta, casos documentados que exploran el límite entre lo conocido y lo desconocido. Entre la vida y lo que viene después. Cada historia que compartimos está basada en testimonios reales, archivos históricos, estudios académicos, porque creemos que la verdad es más poderosa que cualquier ficción. Y si alguna vez has tenido tu propia experiencia con un ser querido fallecido, si has sentido su presencia o has soñado con ellos de manera extraordinariamente vívida, déjalo en los comentarios. Compartir estas experiencias nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda de significado frente al misterio más grande de todos. ¿Qué pasa cuando morimos y si aquellos que amamos alguna vez regresan para decirnos que están bien? La historia de Sofía y Matías nos deja con una certeza: el amor entre hermanos puede ser tan puro, tan poderoso, que ni siquiera la muerte puede silenciarlo completamente. Quizás el amor verdadero no termina, solo cambia de forma. Y en esos cambios, en esas transformaciones misteriosas, encontramos la esperanza de que un día, cuando llegue nuestra hora, alguien que amamos estará esperándonos del otro lado, listo para tomarnos de la mano y guiarnos hacia lo que viene después, tal como Sofía prometió esperar a Matías hasta que llegue el momento de su reencuentro final. Porque al final, quizás eso es lo único que realmente importa, saber que el amor sobrevive, que los lazos que creamos en vida son eternos, y que aquellos a quienes amamos nunca realmente nos abandonan. Solo cambian de dirección, esperándonos en un lugar que aún no podemos ver, pero que algún día todos conoceremos.